damos nuestra bienvenida al programa Aprendiendo a Pensar, ya el número 173 de esta enorme colección de partidas de ajedrez históricas de todos los tiempos y como en estas partidas atrás dedicadas al ajedrez femenino, partidas de ajedrez jugadas por mujeres que pusieron su sello en este mundo de las 64 casillas. Y hemos dedicado durante varios programas atrás unos programas al ajedrez de Judith Polgar, la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos, femenino, esta jugadora húngara, pero que no estaba sola en la familia, sabemos que era la más pequeña de 3 hermanas, así que vamos a hablar un poquito también de las otras 2 hermanas, después de profundizar mucho en Judith Polgar, que con tan solo 12 años hizo una actuación espectacular en aquella Olimpiada representando a su país en el ajedrez femenino, pues ahora vamos a dedicar un poquito a la hermana mayor y a la hermana mediana. La hermana mayor fue gran maestro también y la hermana que estaba ahí en el escalafón intermedio pues llegó simplemente a maestro internacional, decimos simplemente entre comillas porque desde luego es un título muy elevado en ajedrez. Y ambas fueron jugadoras de ajedrez al igual que su hermana pequeña. No llegaron a las cotas de Judith Polgar, pero sí por supuesto hicieron bastantes creaciones, obras de arte y desde luego también imprimieron su sello a la más pequeña que fue captando toda esa enseñanza tanto de sus padres como de sus hermanas. Queremos recordar que no fueron al colegio convencionalmente como se entiende hoy en día, sus padres eran pedagogos y le enseñaron el resto de asignaturas escolares en casa, a modo particular y privado, y así tenían mucho más tiempo para dedicarlo al ajedrez. Eso desde luego no las convirtió en personas incultas, todo lo contrario, saben hablar diferentes idiomas, han visitado muchísimos países del mundo, una enorme vida social debido a la repercusión que tuvo el ajedrez en sus vidas, así que vamos a estar hablando hoy de las hermanas Polgar, concretamente una partida de la mayor de ellas, Suzsa Polgar. Estamos hablando de Suzsa Polgar, Sofía Polgar y la más pequeña Judith, que ya hemos hablado largo y tendido de ella, pero ahora vamos a dedicar el programa a la mayor de ellas. Suzsa Polgar, una partida que se jugó en Budapest en 1982. Bien, pues estamos aquí en esta partida de Suzsa Polgar. El rival no podemos mencionarlo porque era un rival desconocido. Posiblemente se jugó en una simultánea, no lo tenemos claro. Sí sabemos el lugar y el año en el que se celebró la partida. Como hemos dicho, Budapest, 1982. Suzsa Polgar conducía las piezas blancas y las piezas negras a un jugador desconocido, o bien porque el nombre se ha perdido a la hora de la planilla, de que no se apuntó, de que no era un torneo en el que quedaban registradas las partidas automáticamente, por cualquier motivo, o sobre todo también porque muchas veces en la simultánea, evidentemente, cuando un jugador juega con muchas personas a la vez, pues no se consigna el nombre de cada uno de los rivales, así que es posible que se efectuara en una partida simultánea. Es una partida muy cortita, una miniatura, como se dice en ajedrez, porque tan solo dura menos de 25 jugadas y esas son consideradas miniaturas. Y aquí empezó Suzsa Polgar con D4. Era su apertura favorita, de hecho haremos más partidas de ella en esta semana especial que estamos dedicando al ajedrez femenino y veremos que empieza por D4 o por caballo F3, que también ocupa alguna casilla central, pero que luego a continuación en cuanto mueven las blancas pues ya juega D4, C4, así que era más reacia a empezar las partidas como muchos de los aficionados, de nosotros, de los que veis el programa, pues empezamos, ¿no? Con E4, aunque por supuesto D4 es igual de factible. Pues bien, después de D4, su rival jugó caballo F6, aquí controlando casillas importantes también para que las blancas no puedan ocupar más centro del que tienen, y como hemos dicho, caballo F3, es la jugada o la manera de empezar favorita de Suzsa Polgar. B6, jugaron las negras, y ya vemos que van a desarrollar el alfil por fianchetto, que tendrá una gran diagonal, y quizá oponiéndose a que las blancas hicieran lo mismo y sacar el alfil por G2. Hasta aquí todo normal, ambos jugadores están desarrollando las piezas de una manera natural, el alfil se sitúa fuera de la cadena de peones porque cuando tengamos que desarrollar este alfil y tengamos que abrirle paso con el peón E, pues no queremos que el alfil se quede encerrado, aunque por supuesto también se puede jugar así, ya depende del jugador que sea más o menos agresivo. Pero fijaros como los peones, defendidos con peones, las piezas saliendo al centro del tablero y a pocas jugadas ya de efectuar el enroque. D5 jugaron las negras, aquí sí que es una jugada
pues menos habitual. De momento el peón sigue en E3 porque sacaron el alfil. Menos habitual decimos pues porque después de B6, que parece que el alfil va a desarrollarse en fianchetto, pues no tiene mucho sentido aparentemente jugar D5 y que el alfil quede atrapado, ¿no? Estos son errores que por supuesto de momento no deciden la partida, pero sí se van acumulando pequeñas debilidades que luego hacen que el jugador más fuerte pues pueda entrar por un sitio u otro del tablero y ganar la partida. Decimos esto porque a veces no le damos importancia a este tipo de jugadas, sí le daríamos importancia a jugadas pues bastante malas como perder una dama, perder alguna pieza, pero esto, aunque no son jugadas que pierden momentáneamente, sí que van sentando unas bases de un juego más mediocre. De ahí que decimos que posiblemente este jugador desconocido de negra pues era un jugador aficionado que jugaba en una partida simultánea, ¿eh? Pero de todas formas, independientemente de quién conduce las piezas negras, lo que queremos ver es ese remate final tan bonito, esa partida tan expeditiva de Susa Polgar, la mayor de las hermanas húngaras. Aquí jugó caballo D2, Susa Polgar, se reserva la posibilidad de poder abrir el centro con C4 en algún momento y el caballo además pues intenta luchar por la casilla tanto E4 como C4 para en algún momento pues poder hacer una ruptura de peón. Las negras jugaron C5, esto sí es más lógico, intentando ocupar el centro y eliminar al peón que precisamente está estorbando al desarrollo de las piezas negras. E3 jugó Susa Polgar, evidentemente no toma porque sería darle ventaja, fijaros, sería darle ventaja al rival, que se colocaría ya con dos peones en todo el centro, ocupando casillas muy interesantes que las piezas blancas no podrían ya ocupar de ningún modo. Así que es muy raro que un jugador de buen nivel ceda este centro al rival. Así que Susa Polgar jugó E3. E6 jugó su rival, de momento pues todo más o menos dentro de una normalidad. Caballo E5, aquí este caballo ocupa ya una base de operaciones muy interesante en todo el centro del tablero, desde donde puede acceder a ambos flancos, al flanco de rey o al flanco de dama, según haya necesidad. Así que un caballo muy bien situado. Las negras tomaron peón por peón y las blancas peón por peón. Decimos siempre, reiteramos, a los que nos veis que lleváis muy poco tiempo en ajedrez o tenéis poca experiencia en este deporte, pues que normalmente los peones de los laterales pues no debemos de estar moviendo, no son tan importantes en el centro en el comienzo de la partida como los peones del centro, porque estos peones, pues si fijaros cómo controlan casillas donde las piezas están mucho mejor situadas que no en laterales donde tienen muy poca capacidad de movimiento. Así que ambos jugadores han luchado por el centro, se reserva la posibilidad de que los peones laterales se muevan más adelante, sobre todo cuando ya esté adentrado el final de la partida y puedan hacer esa carrera de peones para llegar a coronar, ¿no? Y convertirse en otra pieza más valiosa. Las negras jugaron alfil E7. Aquí ya están preparando el enroque, evidentemente, no van a enrocar largo porque los peones lo han movido, así que no tendría sentido. Sí que aquí tiene una buena cobertura de peones, así que van a enrocar corto. Y las blancas jugaron caballo F3. ¿Recordáis este caballo que era un poco flexible, podía acceder a cualquier parte del tablero o incluso apoyar alguna ruptura en algún momento? Pues fijaros cómo en cuanto desaparece el caballo de F3, ocupa su lugar. Qué buena armonía de piezas de aquí de la jugadora húngara y a la vez apoya al siguiente caballo que podría ser eliminado por alguna pieza que está más pasiva, que no está haciendo nada, pues tendríamos un caballo de repuesto, por así decirlo, para seguir controlando el centro, que es muy importante. Las negras enrocaron, todo esto es lógico, por eso lo hacemos más rapidito, sin explicar muchos detalles. Alfil de 3 también para enrocar, es la mejor casilla. Evidentemente en C4 no se puede, en A6 no se puede, en B5 se podría, pero no ejerce ninguna influencia. Es cierto que coarta un poquito algún desarrollo de pieza rival, pero no hace nada, incluso podría ser expulsado de ahí rápidamente. Pero en D3, si os fijáis, apunta al corazón del enroque, donde está el rey, el monarca rival, y ya empezamos a vislumbrar un buen número de piezas acercándose a la situación del rey. Fijaros como el caballo en E5, el otro caballo puede tener algún salto en G5, el alfil está apuntando aquí, y este alfil, en un momento dado que este peón avance, pues también puede efectuar sacrificio, dejarnos comer este alfil para poder destrozar el enroque. Así que ya hay
un buen cúmulo de piezas sin olvidarnos de la dama, que la dama, en el momento que el caballo salta, pues puede incorporarse también al flanco de rey. Y fijaros cómo estas piezas no están interviniendo en la defensa de su rey, así que empieza a haber sensación de peligro. Alfil B7 es lo que decíamos antes, el alfil se ha desarrollado, es importante para que las torres empiecen a actuar y comunicarse, es importante que liberemos esa fila, pero desarrollarse aquí tampoco es lo mejor, ¿verdad? Fijaros cómo el alfil se coloca en una diagonal que está totalmente cerrada y que no se puede abrir hasta que las blancas decidan, en su caso, si prefieren abrirla o no, que no va a ser el caso, evidentemente, porque sería ayudar al rival. Así que tendríamos una pieza bastante inactiva. Todo eso luego pasa a factura, es lo que decíamos. Enroque, importante, aunque tengamos un buen cúmulo de piezas para atacar, es importante proteger nuestro rey antes de iniciar estas acciones. Caballo C6, intentando eliminar, como dijimos, o bien por D7 o por C6, a ese caballo que está muy bien situado. C3, jugaron las blancas, una buena cadena de peones y, como decimos, sosteniendo ese caballo, ya que hay más piezas que puedan retomar en caso de que las negras capturen. Torre 8, jugaron las negras, perdón, torre C8. La torre se sitúa en una columna donde no hay peones, normalmente eso suelen hacer porque las torres se encuentran muy incómodas detrás de peones donde no tienen acción ninguna, así que en torre C8 es cierto que hay piezas, pero las piezas pueden quitarse con más facilidad que los peones, así que podrán tener una columna. Está totalmente protegida por parte de Sousa Polgar, habría que iniciar algún tipo de acción aquí para romper, ¿no? Pero eso sería un plan más a largo plazo. De momento sitúa la torre en C8, fijaros que estamos muy cerquita ya de acabar la apertura, podríamos decir que ya se ha acabado. H3, una jugada también flexible y profiláctica, por así decirlo, ¿no? Es una jugada que evita cualquier tipo de mate en la primera fila cuando el rey se encuentre sin protección, pues siempre tendrá esta salida. También es una jugada que sirve para controlar este salto de caballo o sirve para ayudar a una avalancha para iniciar ataques contra el caballo. Tiene más funciones, por ejemplo, en el momento que un alfil fuera atacado, ¿verdad?, pues podría esconderse si no queremos perderlo. También otra función sería usar esta casilla para este caballo y que pudiera salir por otras casillas diferentes en el ataque. Hay muchas funciones para esta casilla, o sea, para esta jugada H3. Las negras jugaron caballo por caballo, ya las blancas sopesaron con qué pieza tomar, prefirieron con peón, y es un momento clave, podemos decir, porque es cierto que podían tomar con caballo, el caballo estaría muy bien situado, pero valoraron las blancas que, a pesar de que al tomar con peón parece que ya este peón queda libre y el alfil se puede activar, valoraron seguramente que al tomar con peón obligamos a la mejor pieza defensora del enroque a que se vaya, porque fijaros como al irse el caballo, precisamente el alfil tendría mucha más fuerza en esta casilla H7. Así que tomaron con peón, el caballo se fue, fijaros dónde se fue a E4 para precisamente taponar esa diagonal del alfil. Las blancas usaron el lugar que antes estaba ocupado por uno de sus peones para pasar el caballo a diferentes partes del tablero. Ahí es una situación tremenda de este caballo, porque ningún peón puede echarlo, ni el de la columna C, ni el de la columna E. Así que ahí se encuentra muy a gusto para poder saltar a cualquier parte del tablero. Evidentemente nos interesa más el flanco de rey, o sobre todo también algún tipo de sacrificio en un momento dado. Así que el caballo se está situando, todas las piezas mejorándose estratégicamente antes de lanzar el ataque. Las negras jugaron caballo C5, desde donde tocan al alfil de 3, y no nos interesa para nada perder ese alfil, así que las blancas se retiraron con el alfil y seguía apuntando aquí. Fijaros que este caballo que antes estaba en F6 defendiendo, fijaros qué apartado se encuentra ahora. Todo esto son factores que van a influir en el ataque final. Alfil A6, viendo que el alfil aquí no tenía mucho futuro, sobre todo después de instalado el caballo, y la diagonal estaba cerrada, se traslada a esta diagonal donde tiene más acción, pero es una acción puntual. Amenaza una torre que se quita y diríamos que casi favorece al juego de las blancas, porque si las blancas tenían ya varias piezas mirando de reojo al enroque, pues ahora esta torre que no estaba actuando sí tiene posibilidad de hacerlo. Fijaros
a través de estas maniobras y apuntaría otra vez al enroque. Así que es casi ayudar, con este tipo de jugada, ayudamos a la torre a salir, que aunque no nos lo hubieran amenazado, quizás sería una buena idea y estaba en la mente del blanco hacerlo. Dama E8, jugaron las negras y efectivamente torre E3. Fijaros cómo Suz Zapolgar, la mayor de las hermanas húngaras, esta saga de jugadoras tremendas que sentaron cátedra en el ajedrez. Perdón, vamos a cambiar este caballo. Estas jugadoras que sentaron cátedra en el ajedrez, fijaros cómo está haciendo precisamente la maniobra de llevar cuantas más piezas mejor, a la vez que con peones han estado eliminando a los mejores defensores del enroque negro. Todo eso va a hacer que luego podamos dar el hachazo final, por así decirlo. Queremos recordar siempre a los aficionados que para poder dar ese remate tenemos que tener siempre las piezas muy bien situadas. Hay que tener paciencia, como ha estado haciendo Suz Zapolgar, llevando el caballo, protegiendo este alfil que no nos lo cambie, llevando a la torre. Ya está despejada también el salto de dama, que fijaros que prácticamente amenazaría un mate en 2 jugadas, con la ayuda del alfil. Así que todo eso es una preparación para que luego el ataque salga bien. Es un error muy común en los aficionados empezar a atacar sin preparar todo esto y luego se dan cuenta de que les falta piezas a la hora de dar el remate final. Y el negro pues simplemente trae sus piezas en defensa y nos fastidiaría todo. Bueno, después de torre E3 y el alfil B7, torre G3, como hemos dicho, ya todo preparado para atacar. A6 jugaron las negras y directamente las blancas, en lugar de traer la dama e intentar dar mate así, que sería muy simple y que cualquier jugador lo vería, podría frenarnos el mate de esta forma, de esta, creo que hemos dicho que provocaría sacrificio de alfil, fijaros, para poder entrar, y ahora intentar dar mate, y fijaros cómo las piezas negras les cuesta muchísimo taponar esta enorme diagonal del alfil. Esa sería una forma de jugar de cualquier persona, traer la dama, amenazando ese mate, pero no de Suz Zapolgar, que preveyendo que esto iba a ser detenido, pues lo que jugó fue directamente alfil por H7. Este es el golpe táctico bonito, la combinación que hizo que Suz Zapolgar se llevara el punto en esta partida. Después de alfil por rey por, dama H5 jaque, fijaros como ahora sí entramos con la dama, pero a diferencia de antes, ahora estamos dando jaque. El rey se va a G8 y hay que seguir con el ataque y de forma muy expeditiva, muy instructiva, una partida muy sencillita, pero a la vez muy bonita para la hora de captar la belleza del ajedrez y de enseñar a los niños cómo se puede conducir un buen ataque. Torre por G7, otro sacrificio de piezas. Sacrificó el alfil, ahora sacrifica la torre, el rey no le queda otro que tomar, así que tiene que aceptar el regalo que le dan la blanca, regalo entre comillas por supuesto, y ahora termina rematando, fijaros, entre la dama y el alfil y el peón, evitando que el rey salga, se queda en una red de mate, el rey tiene que huir. Ahora hacemos una pequeña descubierta para cambiar de diagonal, fijaros cómo sigue siendo jaque, mientras es jaque el negro no puede traer ninguna pieza en su ayuda, el rey se fue a G8 y después de alfil F6, el mate en H8 es absolutamente imparable. Pudieron aguantar las negras una jugada más, que es tomando este alfil, pero fijaros como el peón, ese peón valiente que empezó en la jugada número 1, D4, luego cambió de columna y ahora vuelve de nuevo a cambiar de columna, controla hasta tal grado esa casilla, creando una muralla que impide que las piezas negras puedan venir a la defensa del rey, para que en tan solo 2 jugadas terminemos inevitablemente dando mate, o bien por H6 o bien por G5 jaque mate. Así que ante esa inminente amenaza, las negras decidieron abandonar, dando la mano a esta campeona del mundo del ajedrez, esta húngara, la mayor de las hermanas Polgar, concretamente Suz Zapolgar. Bien, pues esta ha sido nuestra partida elegida para hoy de esta jugadora húngara que, bueno, pues enseñó, además de ser una gran jugadora de ajedrez, una de las mejores jugadoras del mundo, pero enseñó a su hermana más pequeña para que fuera finalmente la campeona mundial, la mejor jugadora de todos los tiempos. Es cierto que su hermana pequeña, Judith Polgar, que es la que hemos dedicado varios programas atrás y que os animamos a que busquéis
en YouTube todos esos programas y los podáis recuperar, pues es cierto que era muy reacia a jugar campeonatos del mundo, así que muchas veces decimos campeona del mundo, pero casi oficiosa, porque ella no quería jugar ajedrez femenino. Para ella el ajedrez era indiferente del sexo y de la edad, con lo cual ella participaba en torneos masculinos, en torneos mixtos, y estaba entre los mejores del mundo, incluyendo a los hombres, estaba igual el sexo para ella, mientras que otras jugadoras pues se centraban y se siguen centrando en jugar simplemente ajedrez femenino. Pues aquí tenemos el germen de todo, que fue esta hermana mayor de Judith, la que le enseñó el ajedrez junto con sus padres, pero que también nos dejó obras de arte, como es evidente, de sus propias partidas, y que vamos a seguir viendo. Si nos seguís en estos programas sucesivos, vamos a seguir con el ajedrez femenino, este homenaje que estamos haciendo a las hermanas húngaras Polgár.